¿Te has preguntado cómo fue que se originó la maldad? ¿Cuál es su propósito? ¿Y por qué el día de hoy hay una ola tan creciente de maldad alrededor del mundo? En esta ocasión hablaremos de el origen de la maldad en el ser humano. Mi nombre es Iván Sánchez y este es Fundamento. Antes de comenzar, quisiera abrir un pequeño paréntesis con respecto al tema, ya que hablar de la maldad es un tema muy extenso, lo cual tendríamos que abundar en diferentes tópicos. Pero en esta ocasión solo nos concentraremos en el origen de la maldad en el ser humano, ya que a partir de hoy tomaremos muchas decisiones. Y yo sé que este video será un parteaguas para muchos de ustedes y tendrán que dar un giro de 360 grados a su vida, ya que el tener este entendimiento va más allá de simplemente tener un conocimiento mental. Es algo que hay que vivirlo, que hay que experimentarlo, y que en este tiempo que estamos viviendo es aún más determinante las decisiones que tomemos y que nos afectarán para nuestro futuro. Así que, acompáñame. Cuando escuchas la palabra pecado, inmediatamente la asocias a un contexto religioso, y tiene muchas acepciones, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, desde el hebreo original como en el griego. Muchos de ellos tienen que ver con transgresión. Algunos tienen que relacionados con la maldad, con iniquidad, con errar, con fallar, con maldición. Pero hay una palabra bastante particular que me llamó mucho la atención al leer, al estudiar un poco acerca de esto, de la palabra, del origen de la palabra. Y uno de sus significados significa errar al blanco. Es como si tú tuvieses un dardo. Y el propósito del dardo es dar al objetivo. Dios tenía el dardo. Y el dardo es el ser humano. Pero como el ser humano tiene voluntad propia, Dios no creó robot, Dios no creó ningún autómata, Dios creó un ser con voluntad propia. Y cuando Dios lanzó ese dardo para que diera al blanco, el ser humano voluntariamente erró al blanco, voluntariamente se salió del propósito. Y vamos a comprender cómo fue que ocurrió eso. En el primer libro de la Biblia vemos que es el libro de Génesis, en el cual Dios crea todas las cosas. Creó los cielos, la tierra, creó las aves, creó los peces, crea las bestias y todos los animales que se arrastran por la tierra. Y cuando Dios termina de crearlos, los bendice, es decir, les da un propósito y dice que son buenos. Cuando Dios bendice, la palabra bendición tiene que ver con un propósito que Dios le da a algo que Dios ha creado. Pero cuando Dios crea al ser humano, hace algo completamente distinto que hace con toda la creación. Cuando Dios crea al hombre, le da su imagen y le da su semejanza. ¿Qué significa la imagen y la semejanza? La imagen tiene que ver con la misma clase de vida que Dios tiene. Es decir, Dios le da un espíritu eterno al hombre. Lo hace un ser eterno. Ahora, eso es lo que te estarás preguntando. Bueno, ¿y tú no piensas morir o piensas nunca fallecer, nunca pasar a la otra vida? Sí, en la vida física todos, absolutamente todos morimos, pero Dios ha capacitado al ser humano desde el principio con una vida eterna y le da su propio espíritu, de su mismo espíritu. Eso significa la imagen. Así que no importa si eres ateo, si eres creyente, no importa tu credo, no importa si aún desconoces o aborreces a Dios, tú tienes la imagen de Dios. Dios también le da la semejanza. ¿Qué significa la semejanza? La semejanza tiene que ver con la misma autoridad que Dios tiene y con la cual Él gobierna el cielo. Dios le ha dado la misma autoridad para que el hombre administre y gobierne la tierra. Así que Dios capacita al hombre con dos clases, le da imagen y le da semejanza. Pero no solo le dio la imagen y la semejanza, también les dio algo aún mayor. Dios los bendijo y les dijo en Génesis 1:28 dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla.
dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios le ha dado la imagen y la semejanza, pero también le ha dado un propósito. Le dice que fructifique, que llene la tierra, que se multiplique, que sojuzgue y que domine, es decir, que gobierne. Dios hace al ser humano completo, pleno. Pero ¿qué ocurrió? Que como el ser humano, a pesar de haber tenido imagen y semejanza y haber sido bendecido, tenía una voluntad. Y vamos a ver cómo en el capítulo 3 del libro de Génesis ocurre lo siguiente. Entra un enemigo en forma de serpiente y los hace dudar acerca de lo que Dios les había dado. Primero les dice que no podían comer que si Dios no les había permitido comer de los árboles del jardín del Edén. Y ellos le dicen, no, Dios nos ha permitido comer de cualquier árbol, excepto del árbol del bien y del mal. Entonces le dicen, bueno, probablemente si Dios no quiere que comas de ese árbol es porque Él no quiere que tú seas como Él. Pero, ¿qué no Dios ya los había hecho como Él? Dios ya les había dado imagen y les había dado una semejanza. Ya eran como Dios, no para ser adorados. Habían sido capacitados con el mismo espíritu de Dios y con la misma autoridad de Dios para que fueran representantes en la tierra. Sin en cambio ellos decidieron escuchar una voz ajena a la cual siempre estaban acostumbrados a escuchar. Cuando escuchan esa voz ocurre lo siguiente. Una nueva naturaleza para la cual ellos no estaban preparados entró en su corazón y entró en su pensamiento, lo cual es la naturaleza satánica, la naturaleza del diablo. ¿Qué pasó? Dios había capacitado al ser humano con un propósito, sin en cambio, ellos habían errado al blanco, ellos habían pecado, ellos voluntariamente se salieron del propósito original y una nueva naturaleza había entrado en ellos, lo cual es la naturaleza del diablo, la naturaleza del maligno. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a ver cómo en Génesis, el capítulo 6, el versículo del 5 al 8, Dios se da cuenta, después de haber sacado Dios a Adán y a Eva del jardín del Edén, porque ya no podían estar ahí, ya no tenían la misma naturaleza que Dios les había dado, entonces tenían que salir fuera del Edén. Cuando salen, Dios se da cuenta de que los designios del corazón del ser humano siempre van para mal. Y estaba completamente corrompido el ser humano, de tal manera que Dios está a punto de erradicar al ser humano de la faz de la tierra. Sin en cambio encuentra un solo hombre, un hombre justo llamado Noé. Todos hemos escuchado la historia de Noé y esa la podemos encontrar en el Génesis, el capítulo 6, 7 y 8. Dios le da órdenes a Noé, le dice que construya una arca, que esté preparado porque va a venir un gran diluvio sobre la tierra. Él obedece, construye el arca, pasan 40 días, 40 noches sobre el mar. Ellos, al término, Dios les da una nueva tierra. Cuando ellos tocan tierra, Dios hace una nueva promesa, un nuevo pacto y los bendice. Cuando Dios bendice a Noé, eso nos hace saber de que ellos habían perdido la bendición original, la cual se les había dado de forma primigenia. Y esa nueva bendición la podemos encontrar en Génesis, el capítulo 8, versículo 17, que dice: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. En esta ocasión vamos a notar que solo hubo 3 cosas que Dios le dio al hombre. Le dijo que fructifique, multiplique y llene la tierra. Ya no le dijo más que la sometiera ni que la dominara o que la gobernara. Y Dios no hizo esto porque si lo hacía, el ser humano, por la maldad que tenía, iba a volver a corromperlo todo, y con esa misma tiranía que el ser humano tenía por esa nueva naturaleza que había adquirido, iba a volver a ocurrir la misma historia. Entonces, el ser humano, desde Noé hasta la fecha, tiene una bendición a medias. A ver. Quiero ver si estoy entendiendo, quiero ver si entendí bien. Dios creó al ser humano, le dio su imagen y semejanza. Le dio un propósito original, le dijo que fructificara, que multiplicara, que llenara la tierra, que la sojuzgara y que la dominara. Sin en cambio, el ser humano peca, adquiere una nueva naturaleza. Dios lo saca del jardín del Edén y hace un nuevo pacto con Noé.
En ese nuevo pacto le dice que fructifique, que multiplique y que llene la tierra. O sea, no le dice que la someta a la tierra ni que la gobierne. Claro. Entonces, quiere decir que exactamente hasta el día de hoy hemos tenido la mitad de la bendición de Dios. Mi pregunta sería, ¿hay una forma para la cual el ser humano pueda recuperar esa bendición original? Y no solo eso, que te tengo la mejor de las noticias. La única forma en la cual el ser humano podía regresar o podía volver a adquirir la bendición original era a través de una persona que no hubiera pecado, pero en la tierra no había una persona que no hubiera pecado, que siempre hubiese agradado a Dios, y en la tierra jamás existía una persona que hubiese agradado a Dios, que caminara en rectitud, que caminara en santidad, que fuera una persona que siempre agradara y trayera un contentamiento al corazón de Dios. No existía esa persona. Sin en cambio, Dios tenía un plan desde el principio, y el plan era este, que a través de su Hijo iba a venir una redención completa hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque en Juan 1:29 dice lo siguiente: He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, Él demostró la autoridad que tenía, porque Él tenía la bendición original. Él calmó las aguas, Él hizo milagros. Él hizo absolutamente todo para demostrar que Él era Dios y que Él tenía la misma autoridad que Dios le había dado. Cuando los romanos lo capturan, y a veces vemos esto en las películas, y mucha gente se indigna porque empiezan a fantasear, bueno, y lo bueno hubiese sido que no hubieran ido a la cena y que se hubieran librado para que no hubiese sido crucificado, entonces lo hubiese seguido toda la vida teniendo su ministerio hasta que muriera. No, Jesús tenía que morir. Era la única forma para la cual tú y yo pudiéramos encontrar salvación. No había ninguna otra forma, no había ningún otro plan. El único plan perfecto de Dios era su sacrificio. Porque cuando Él estuvo clavado en la cruz, su sangre no fue cualquier tipo de sangre, fue una sangre sobrenatural. Y cuando esa sangre toca al ser humano, no solo le da una bendición original, sino que le quita el verdadero problema que ha tenido el ser humano, porque a veces pensamos que el problema es el pecado, pero no. El verdadero problema no es el pecado. El verdadero problema es que el ser humano adquirió una naturaleza para la cual no estaba diseñado, y era la naturaleza satánica. ¿Qué ocurre? Que cuando Él es crucificado y esa sangre es derramada, Él dice que todo aquel que crea en Él y que Él resucitó de los muertos será salvo. Cualquiera que declarara que Él es Señor, que Él es el Rey absolutamente de todo, y que no solo puede ser el Rey de todo, sino puede ser el Rey de tu vida. Cuando nosotros hacemos esa clase de declaración, ocurre algo, ocurre lo siguiente. Cuando esa sangre cae sobre el ser humano, le quita toda la maldad desde raíz para volver a hacerlo nuevo, porque el ser humano tiene que volver a nacer de nuevo para ser salvo, y le da la misma clase de bendición que tenía al principio. Lo hace nuevo. Ahora, no solo tenemos el propósito de fructificar, de llenar la tierra, de multiplicarnos, sino que ahora también podemos sojuzgarla y podemos dominarla. Pero como ya tenemos una naturaleza nueva y la misma naturaleza de Dios, no lo vamos a hacer con la misma tiranía que al principio, cuando ya habían adquirido una naturaleza ajena a la cual ellos estaban acostumbrados. Y muchos se preguntarán, bueno, pero yo para qué quiero gobernar la tierra si suficientes problemas hay. No solo Dios quiere que gobiernes la tierra o que gobiernes o que tengas un dominio sobre ella. El mayor propósito de Dios es que tengas un mayor control sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu casa. Para eso nos ha sido dada de nuevo esa naturaleza divina, para que podamos no solo tener un control sobre nuestros pensamientos, sobre nosotros, que podamos ejercer el dominio propio, sino que podamos traer un orden a nuestra vida y a la vida en la que nos rodea. Dios ha dado un propósito eterno. Por eso al principio del video yo decía, este video tiene que cambiar tu vida. Este video tiene que ser un parteaguas para ti. Porque a partir de hoy ya no es solo un conocimiento extra que tú tienes, ya es algo que tú puedes hacerlo vida.
Y si hasta el día de hoy tú has caminado con la mitad de la bendición, esta ocasión tú puedes obtener la bendición original, que es la que Dios ha dispuesto para el ser humano. Y la ha dado a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Así que bueno, esto es todo por hoy. Me he gozado enormemente el poder traer este mensaje y yo les pido que me sigan en mis redes sociales, que sigan este canal. Si no se han suscrito, suscríbanse. Va a haber contenido original, contenido nuevo, y vamos a seguir con nuevas dinámicas. Vamos a abrir un podcast, va a haber otra clase de contenido que sé que también va a ser del agrado para ustedes. Así que mi nombre es Iván Sánchez y esto es Fundamento.